Bueno, pues terminó después, como decías bien, 12:20, 12:30 de la mañana ya de hoy, de esta madrugada la sesión. Perdón, 2 de la mañana con 30, 2 de la mañana con 40 minutos. Hay una comunicación más tarde de las redes sociales de la Cámara de Diputados, ya haciendo la sumatoria, pasadas las 3 de la mañana, pero luego de la ronda de oradores y luego ya la nota de reforma que dice impone Morena poda en el INE, aprueba oficialismo, desarmar al instituto, acusan opositores al vaso de ilegalidad. Dice, luego de la ronda de oradores que fijó posicionamientos, los diputados del bloque opositor abandonaron el pleno de San Lázaro en protesta por el desaseo legislativo, no participaron presencialmente en la votación. Jorge Triana encabezó esta protesta, esta foto que por ahí estaremos viendo en las próximas horas sobre él y muchos diputados que se pusieron un cubrebocas que dice México, que México hable. Leonel Godoy, por supuesto, dijo que el abandono... Leonel Godoy, ¿qué es quién? Él es el vicecoordinador de Morena en Cámara de Diputados. Dijo que esta actitud de abandonar el pleno era antidemocrática. Afirmó que las reformas a 6 leyes secundarias pretendían ahorrar 3,000 millones de pesos. Salomón Chertorivsky, diputado en este caso de Movimiento Ciudadano, dijo que la decisión no tenía precedentes, es una reforma espuria, un trámite vergonzoso. Les anticipó que en el Senado no se van a dispensar los trámites, pero pues pasaron, Ciro, pasaron por lo pronto en Cámara de Diputados estos recortes que fundamentalmente pues parece que tienen la intención de dejar efectivamente inútil algunas áreas del INE. Reducidísimo al INE. Entonces, ayer en la sesión de Cámara de Diputados se subió a votación el plan A, el proyecto, la iniciativa de modificar la Constitución del presidente López Obrador. Se sabía que iba a ser derrotada y fue derrotada. Se necesitaban 2/3 partes de los votos, no se obtuvieron. Todos los diputados del PRI, como se habían comprometido, votaron en contra y fue una derrota para el presidente, para Morena, y una victoria para la oposición. Pero de inmediato, sin dar tiempo a ninguna celebración, nada, ayer como acabas de decir, se presentó, se hizo una breve debate sobre la iniciativa del llamado Plan B, el cambio a las leyes reglamentarias del INE, y ahí, como no necesitaban las 2/3 partes, sino la mayoría, el voto simple, ahí se impuso Morena y sus aliados. Correcto. Y entonces no hay reforma constitucional, esa reforma que motivó las movilizaciones del INE no se toca, pero sí pasó el Plan B, con cambios que parecen, Ciro Murayama, consejero del INE, gusto en saludarte, buen día, que parecen muy graves para el futuro del INE, del funcionamiento del INE. Buen día, Ciro. Sí, muy buenos días, Manuel. Ciro, pues en efecto, estamos ante una reforma que genera un profundo daño al Instituto Nacional Electoral y sobre todo a los derechos que el INE está destinado a garantizar, como son pues elecciones, estándares constitucionales, imparciales, dando toda la garantía a los ciudadanos. Ahora se desaparecen las juntas distritales del INE que son permanentes y gracias a los cuales hay un trabajo de todos los días de coordinación de los módulos, de credencialización, donde la gente obtiene su identidad para votar y para identificarse en miles de trámites. Ese trabajo que además implica estar permanentemente actualizando la geografía, la cartografía electoral, ahí donde hay una nueva colonia, nuevos asentamientos, para que nunca falte una casilla en cada rincón del país, pues se debe al trabajo que todos los días hace nuestra estructura que ahora pasaría a desaparecer. Se borran además los cargos del Servicio Civil Electoral, del Servicio Profesional Electoral Nacional, que nacieron desde que nació el INE, desde 1990, 2/5 partes de esa estructura también se desaparecen con esta reforma sin que nunca se haya siquiera acudido a alguna opinión técnica. Esta es una reforma que además se hace sin un diagnóstico previo, sin discusión sobre las propuestas que se pusieron sobre la mesa. Nunca en la historia de las reformas electorales democráticas se había procesado así, sin siquiera tener un espacio de reflexión.
excluyendo las voces de las oposiciones. Siempre las reformas de la democracia surgieron por reclamos de la oposición, no como imposiciones del poder. Y lo muy lamentable es que estamos hablando no de cualquier ley, sino de la ley que regula la disputa por el poder político. Y como se trata de eso, de justamente la disputa por el poder, lo normal, lo deseable es que se trate de cambios de consenso construidos en el diálogo, y aquí pues no hubo consenso, no hubo diálogo, es una imposición unilateral, algo que nunca habíamos visto y que puede dañar la operación del INE y por supuesto la credibilidad de los comicios por venir. Es decir, se trata de una operación muy irresponsable, además, porque las reformas casi siempre se han hecho después de crisis políticas para resolver los problemas. Por ejemplo, cuando no había un padrón confiable y cuando las elecciones las hacía el gobierno, pues fue necesario crear el IFE, hacer un padrón desde cero, darle autonomía más adelante al IFE. Cuando los reclamos de 2006 de voto por voto, se hizo una reforma para resolver estos recuentos de votos y volverlos generales cuando las elecciones fueran muy cerradas. Y ahora no tenemos un problema electoral. El INE ha organizado desde 2014 que nació a la fecha, sumando elecciones locales y federales, 330 elecciones diferentes, y ninguna se ha resuelto con un conflicto electoral importante. Es decir, todo mundo pierde, gana, la gente vota en secreto, en libertad, y las elecciones no son parte de un problema. Hoy lo que estamos viendo es una operación en la cual, donde no hay un problema, se puede generar artificialmente. Antes las reformas eran para resolver problemas. Hoy lo grave es que sea una reforma que sea el inicio de un conflicto político de cara a las elecciones de 2024, porque se está dañando a la institución que justamente ha permitido que las elecciones ya no sean un problema, como es el Instituto Nacional Electoral. Bueno, no tenemos un problema electoral, pero sí tenemos un personaje que lleva 16 años diciendo que el INE hace fraudes. Ese personaje fue un candidato derrotado a la presidencia 2 veces y hoy es el presidente de la República. Y no paró de repetir que el INE hace fraudes. Y por cierto, pocas voces salieron a hacerle frente, Ciro. Y ahí están las consecuencias, ahí están los resultados, ¿no? También de debates que no se dieron en su momento. ¿Qué sigue? ¿Qué viene? Pues yo creo que primero que hay que analizar esto que yo creo que los propios legisladores que votaron ni siquiera pudieron conocer, porque analizar la reforma a 6 leyes, un documento de 307 páginas en unas cuantas horas es imposible. ¿Cuáles son las implicaciones? Aquí están hablando de que se trata de ahorrar. ¿Dónde están los análisis financieros de dónde van a surgir esos ahorros? En fin, yo creo que lo primero es uno como autoridad electoral, los medios, la ciudadanía, en fin, pues sí conocer de qué se trató esa propuesta, que pasaron pues con nocturnidad, de madrugada, sin que se haya podido conocer y ver sus implicaciones. Yo de entrada detecto que hay temas que pueden ser abiertamente anticonstitucionales. Por ejemplo, esto que les comentaba, donde vuelven las estructuras que están en la Constitución señaladas para el INE, como son sus juntas ejecutivas. Ahora se les pone en la legislación secundaria que serán temporales, cuando llevan más de 30 años siendo permanentes. Si no fueran permanentes, la Constitución no señalaría cuál debe ser la estructura del INE. Bueno, la cambian a temporales, desaparecen el trabajo de operación de campo que hace todo el tiempo, y yo creo que eso pues es abiertamente contrario a la Constitución. Entonces habrá que hacer el análisis. Ojalá que la segunda cámara, la del Senado, pueda hacer un trabajo pues mínimamente serio
que permita conocer las implicaciones, que permita escuchar opiniones técnicas, incluso que permita que haya un debate político mínimamente informado entre los legisladores, y después hay toda una ruta en términos constitucionales para ver si esta reforma, este plan de cambio a la legislación secundaria es consistente con lo que establece la Constitución. Si no es así, habrá que seguir pues el camino que establece el artículo 105 constitucional para que los tribunales protejan a la ciudadanía de los excesos de la mayoría, como es en una democracia constitucional. Oye, a ver, corrígeme, si vamos a la hipótesis de que el Senado aprobará estas modificaciones esta semana, la próxima semana, antes de que termine el año. ¿Estos cambios entran en vigor a partir de el 1 de enero? Pues mira, ese es otro asunto. Hay un conjunto de transitorios que hay que estudiar. Algunos hablan de cosas inmediatas a la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación. Por ejemplo, están cesando al secretario ejecutivo del INE cuando él fue nombrado en los términos de la Constitución por la votación calificada de los consejeros del INE por 6 años, y ahora esa decisión la cambian desde una ley secundaria. Bueno, pues nos quedaríamos sin representante legal, sin la cabeza de toda la estructura organizadora ejecutiva del INE. Hay otros asuntos que entrarían en vigor, hasta dentro de 5 años. En fin, hay que analizarla. La verdad es que no nos dieron tiempo ni de leerla. Fue un procedimiento muy poco cuidado, muy arbitrario y autoritario, porque bien a bien no se conocen las implicaciones de lo que aprobaron, porque ni tiempo de leer la propuesta dieron. ¿Cuándo una nación ha cambiado su ley de disputa por el poder? Así, que a la mitad de la mañana de un día se lance una propuesta desconocida para la ciudadanía en su conjunto, para los distintos grupos políticos, y unas horas después se vote sin discusión, sin dictamen incluso de las comisiones. Pues yo creo que es algo inédito, es cambiar las reglas más preciadas de una democracia, que son las reglas que permiten la coexistencia de la diversidad, la disputa pacífica por el poder, pues las cambiaron de manera radical. Pero es lo que hay. Permitir conocer ni qué hay, ¿no? Es lo que hay, es la mayoría de Morena y sus aliados, y deja al INE y al proceso electoral mexicano en estas condiciones. Mira lo que acaba de decir Ciro Murayama. Estamos hablando con el consejero del INE, Ciro Murayama. Mira lo que acaba de decir hace 2 minutos en Palacio Nacional el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Sofía, ¿qué dijo? Buen día, Ciro. Buen día, consejero. Explica el secretario de Gobernación en Palacio Nacional qué es lo que incluye en estas reformas a las leyes secundarias, y entre ellas menciona el secretario que se reconoce constitucionalmente que no puede ya el Instituto Electoral o el Tribunal Electoral imponer penalidades o negar el registro de candidaturas sin que haya más allá de los requisitos que constitucionalmente están señalados para participar, es decir, no podrán anular candidaturas, y el secretario de Gobernación dice esto se reconoce constitucionalmente. Constitucionalmente, Ciro Murayama. Pues si no cambiaron la Constitución, fíjate nada más, está hablando de cambios constitucionales a partir de una ley secundaria, y primero votan la ley y luego la explican. Fíjate nada más la operación que están haciendo. Lo normal en una democracia es que primero se pongan las propuestas sobre la mesa, se conozcan con toda transparencia, se analicen y después se pase a votar. Ayer sacaron la propuesta de la chistera, se votó y ahora la empiezan a explicar. Y el mismo secretario de Gobernación está diciendo que hay cambios constitucionales cuando la reforma constitucional ayer fue votada en contra por la Cámara de Diputados. Es decir, ellos mismos están reconociendo que se trata de unos cambios que van
Si dicen que son cambios a la Constitución, están reconociendo una operación legislativa fraudulenta, porque la Constitución no fue tocada, dado que no tuvieron los votos. Dada la movilización del 13 de noviembre, hubo un convencimiento de suficiente número de legisladores para que no se afectaran los pilares básicos de nuestro sistema electoral, que funciona y que ha permitido las alternancias, que ha permitido estas elecciones. No hay un solo cargo de elección de los muchísimos que tiene Morena en el país que no haya surgido de elecciones limpias, auténticas, organizadas por el INE. Y eso es lo que ahora se está tratando de demoler. Y bueno, yo creo que es muy elocuente esta declaración del secretario de Gobernación de que cambiaron la Constitución a través de la ley. Se reconoce constitucionalmente, ha dicho Adán Augusto López. Pues veremos qué ocurre en el Senado. Vamos a ver ahí al senador Monreal, que en más de una ocasión dijo que opuso en duda que este plan B o esta modificación a leyes reglamentarias pasara en automático en el Senado. Vamos a ver cuándo ocurre esto. Podría darse la próxima semana, y luego qué acciones toman los partidos políticos ante estos cambios, y seguramente llevarán a controversia algunas de estas leyes. Es muy probable que el asunto termine en la Suprema Corte si es que el Senado aprueba estas leyes, pero pues lo cierto es que es un mal desenlace, Ciro, para este durísimo, agrio debate y enfrentamiento del presidente López Obrador, muy concretamente contigo y con Lorenzo Córdoba, al menos en los medios de comunicación, en el debate público. Es un mal desenlace. Se frenaron los cambios constitucionales, pero el presidente López Obrador nos iba a dar graciosamente por vencido, consejero. Y mira las consecuencias. Este no es un daño a dos funcionarios que además... Lo entendemos, pero el debate se dio esencialmente del presidente, y lo refería a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Pero el daño es a la democracia mexicana y a los derechos de toda la ciudadanía. El problema es que se puede poner en riesgo el método pacífico ordenado para renovar nuestros poderes. El problema es que en este momento tan grave que estamos viviendo de disyuntiva entre autoritarismo y democracia, estamos retrocediendo, porque el poder legislativo está actuando no como un poder independiente, sino sumiso, como en las épocas del presidencialismo autoritario, y porque desde la legislación secundaria se empiezan a cambiar principios constitucionales, lo cual es ilegal y nos indica que los derechos que hemos conquistado después de tanta lucha democrática pueden estar en peligro. Este es un momento muy delicado para la vida de nuestro país. Bueno, veremos qué curso toman las cosas por lo pronto en el Senado. Muchas gracias por los comentarios, por el análisis. Gracias Ciro Murayama. Por cierto, otro de los cambios dice que pronto los consejeros del INE van a ganar menos que el presidente, que era otro tema casi religioso. Como ha ocurrido siempre, ningún consejero del INE vive en un palacio virreinal. Sí. Falso que se gane más que el presidente. Y hemos visto que este caso, el de la reducción por decreto de los sueldos, pues pierde una y otra vez en los tribunales. Pero bueno, en fin, muchas gracias, Ciro Murayama. Muchas gracias. Gracias Buen a día. ustedes. Gracias. Sofía. Ciro, el presidente comenzó hablando de esta reforma, dice que como se esperaba, el bloque opositor votó en contra de la reforma constitucional, por eso se presentaron estas reformas. Dice el presidente, ahora pasará a la Cámara de Senadores y seguramente los del bloque conservador van a acudir a la Corte y van a pedir que se declare inconstitucional y van a ser los ministros de la Corte los que van a decir, o sea que esto apenas comienza, dice el presidente, pero también es importante que no se abandone esta lucha, que sea tema de discusión en la próxima campaña presidencial para seguir impulsando la democracia. Bueno, perdón, a ver, tuvimos un problema. ¿Qué dijo el presidente? Dice el presidente que pues seguramente el bloque
Va a pasar a senadores esta reforma. Si se aprueba en el Senado, seguramente los del bloque conservador van a acudir a la Corte, dice el presidente, para pedir que se declare inconstitucional. Van a ser los ministros de la Corte los que van a decidir. O sea que esto apenas comienza, dice el presidente. ¿Qué va a hacer Morena en el Senado? ¿Qué hará Ricardo Monreal en el Senado? Va a pasar tal cual. Tal cual. ¿Te acuerdas cómo Germán Martínez en más de una ocasión dijo que defina a Ricardo Monreal, más allá de que está en contra de la antidemocracia, de todo lo que ha dicho Ricardo Monreal, que defina si está en contra de los posibles cambios a las leyes reglamentarias? Sí. Monreal diría que pues, no podía estar a favor ni en contra porque no las conocía. Apenas se conocieron ayer. Bueno, va a traer muchísimas consecuencias en la política mexicana y en el proceso del 2024, lo que ocurrió ayer en Cámara de Diputados. Una de ellas, se le acabó el tiempo a Ricardo Monreal para jugar al gallo, gallina, pues gallina, para acá, intentar para negociar allá. Cualquier cosa, ¿no? Que le diera tiempo. Si Ricardo Monreal saca adelante esta reforma, cualquier posibilidad de simpatías por parte de la oposición se pierden, se van. Si la saca tal como viene, ¿en qué posición queda Ricardo Monreal? Esto no lo va a reposicionar como precandidato de Morena. Por cierto, vamos a revisar la encuesta del Reforma en unos momentos. Ricardo Monreal, ¿cuánto trae en esa encuesta, Ricardo Monreal? Ricardo Monreal, esta encuesta, de acuerdo con lo que está señalando el periódico Reforma, trae 4%. ¿Cuánto trae Claudia Sheinbaum? 31%. Marcelo. 25%. Entonces, bueno, Ricardo Monreal no tiene ninguna posibilidad de ser candidato de Morena. Haya debate, haya votación directa. ¿Qué hará Monreal y los suyos? Pues, que podrían tener los votos para parar estas modificaciones en el Senado. ¿Lo sabremos en qué te gusta? ¿En 8 días máximo? Pues podría ser. Sí, podría ser. Sí. Se le acabó el tiempo a Monreal también. Pareciera que sí. No sé cómo pueda salir rápidamente de esta, ¿no? Está bien el tema de vamos a debatir y vamos a vernos las caras, Marcelo, Claudia, etcétera, debatamos, pero pues eso es para el futuro, ¿no? O sea, es para los próximos meses. Pero esto es ahorita, ¿eh? Claudia trae 31, Claudia Sheinbaum 31% la intención de las simpatías de Morena para ser candidato. Marcelo Ebrard 25 y Ricardo Monreal 4, pues no tiene con qué sentarse a la mesa Ricardo Monreal.